¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Hoy vamos a hablar de la facturación electrónica, que está cumpliendo un año, y del pago de impuestos, por cierto, una de las principales responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Para ello, hoy nos acompaña el contador Eduardo Maubert Viveros, expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, con más de 30 años de experiencia como docente en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Buenas noches, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y como cada domingo nos acompaña en esta mesa cuadrada Verónica Ortiz. Vero, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Pepe Ureña y Gustavo Rentería. Saludos a nuestra silla, el doctor Luis Carlos Ugarte. Muy bien. Yo soy Javier Oliva y les agradezco su preferencia y vamos a comenzar, pero antes le invito a ver esta cápsula que hemos preparado. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, México cuenta con 4.199.167 contribuyentes que ya emiten facturas electrónicas. Estos comprobantes expedidos suman más de 14.310 millones. Cabe destacar que la facturación electrónica también es conocida como comprobantes fiscales digitales por Internet y es el único medio válido de comprobación fiscal en el país. No es obligatorio contratar a un proveedor. Cada persona puede hacer su factura con apoyo del SAT utilizando la aplicación Mis Cuentas de la página www.sat.gov.mx. La Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación establece que las ventajas de la contabilidad electrónica están en la concentración, resguardo y disponibilidad inmediata de la información contable. La nueva modalidad ha mostrado un acelerado crecimiento del 348% con respecto a los 918.724 emisores que había en diciembre de 2013. El SAT cuenta con 79 proveedores autorizados y sus obligaciones son validar los requisitos del comprobante, asignar folio fiscal, incorporar el sello digital del SAT. Los retos a los que se enfrenta esta migración son el capital de las empresas, sobre todo las pymes, la infraestructura tecnológica, así como la tendencia del ciudadano de dejar este tipo de trámites para el último momento. Las personas morales migraron hace 5 años y las físicas durante el 2014. Este 2015 todos debemos ya de estar timbrando bajo esta modalidad. De acuerdo con el SAT, México es el segundo país del continente americano en desarrollar un modelo de facturación electrónica. Muy bien, pues vamos a tratar el tema de la facturación electrónica, pero antes de iniciar por esta parte, me gustaría este señalamiento y lo discutible que siempre resulta. A veces me parece un tanto absurdo el pago de los impuestos, ¿no? Y sus implicaciones que tiene para cualquier país, pero en particular al nuestro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué relevancia tiene para los ciudadanos, en lo particular, esta contribución fiscal? Pues el tema, Javier, Gustavo, Verónica, José, es que sin pago de impuestos ningún país puede producir los satisfactores que requiere el gobernado. Imaginémonos sin pago de impuestos. Este canal no existiría la UNAM, no existiría el Politécnico, los hospitales, el Seguro Social, con las todo lo que me digas, las escuelas públicas, que bueno, es el transporte, en fin, toda la infraestructura. No existiría si no hubiera pago de impuestos. Por lo tanto, la parte importante que tenemos que entender es que hay que pagar impuestos, en la medida en que las leyes nos marcan que debemos de pagar los impuestos. Y además es lo normal, pagar impuestos por los servicios. Pues es lo normal, porque luego resulta que nos ponemos a exigir que se hagan ciertas cosas, pero no pagamos lo que nos corresponde pagar. Bajo esa base, la Secretaría de Hacienda, evidentemente dándose cuenta de que pues en este país hay una había una seria situación del no pago, del no cumplimiento, pues aprovechando la tecnología es como nos marcó la obligación precisamente de hacer todo a través de la vía electrónica. Hoy es muy sencillo para el SAT, seguramente son bits y bytes el tema, y eso lo transforma muy rápidamente en información para saber si hemos cumplido o no de manera adecuada, por lo menos con el incrementar nuestro patrimonio vía la facturación electrónica. ¿Qué sucedía antes? Bueno, pues yo hacía una factura en papel y a nadie le daba cuentas. Es más, la podía hacer 5 o 6 veces, dependiendo de quién necesitara. O los recibos honorarios. O recibos honorarios que se iban a la Universidad Santo Domingo, al portal Santo Domingo, y ahí se hacían N cantidad de recibos apócrifos. Este tema de la facturación electrónica inclusive ha permitido que eso se haya
eliminado el tema de lo apócrifo, o es mucho más difícil que exista. Claro. ¿De acuerdo? Por el timbrado inmediato que se tiene. Inclusive si nosotros nos vamos a los estudios de comparativos internacionales, por ejemplo, cuánto representa la recaudación de IVA en el Producto Interno Bruto de distintos países, vemos que México está muy abajo en ese sentido, ¿no? Sí, pero mira, el tema de la recaudación, hemos hablado con las autoridades, con el jefe del SAT, antes de que se generaran los proyectos de las leyes de ingresos, etcétera, desde hace un par de años como Asociación Mexicana de Contadores lo hicimos, y nosotros puntualizábamos que es más fácil recaudar el impuesto del IVA, el impuesto al consumo, que el impuesto directo a la persona. Es más rápido, ¿no? Sí. Es más rápido, es más sencillo y es mucho más parejo, porque entonces todo el mundo va a pagar. ¿Quién dice que le pega a los que el decil, aquel que gasta más en alimentos y medicinas, es un error? ¿O es una frase hecha de los políticos? Lo que pasa es que tú dime quién consume más por lógica, el que tiene más dinero o el que tiene menos. El que tiene más. Entonces cárgale a él, que es el que consume más. En el consumo cárgale el pago del impuesto. Y es pago directo. Y es pago directo y no tienes forma de hacerlo más que caerte con el impuesto. Es muy controlable. Claro. ¿No? ¿Y qué es lo que haces después? Pues tomas ese dinero y lo permeas en la parte social hacia las personas menos favorecidas, los más necesitados, a través de esquemas muy claros de atención, de solidaridad. Es muy fácil de recaudar. Bueno, el fisco considera que no es así y que debemos de pagar impuestos por lo que obtenemos de utilidad por nuestro trabajo. La renta. La rentabilidad. Sí, sin duda es un tema muy necesario, pero siempre es como muy doloroso, ¿no? Pues a nadie nos gusta, sí, exacto, pagar impuestos y menos que te aumenten los impuestos. Pero creo que algo que sobre todo uno es muy sensible es también, pues digo, el coraje que da cuando ves que hay mucha gente que evade el UDE y demás, ¿no? El pago de impuestos y que tienes una base de contribuyentes que es como dicen los contribuyentes cautivos, ¿no? Que somos los que ya estamos registrados, los que ya te tienen identificados y que son finalmente a los que nos va a afectar cuando hay un incremento en el pago de impuestos o lo que sea. El tema de lo que se ha venido haciendo en la reforma y en esta parte de la facturación electrónica ha incidido en que se facilite el que haya más gente que se incorpore a la formalidad fiscal. Van ligados el esquema que adoptó el gobierno a partir del cambio de régimen de los mal denominados repecos. Los informales no eran repecos, ¿no? Esos siguen siendo informales. ¿Qué son repecos? Perdóname. Repecos eran régimen de pequeño contribuyente. Era un régimen. El sastre, pero que sí está pagando impuestos, sí, pero no eran informales. Sí, claro. Pero escuchar el acrónimo. Pero aquí no aumentó. Pero Verónica dice, ¿aumentó el número de contribuyentes? No. Ha aumentado porque Hacienda hizo un cambio, eliminó el régimen de pequeño contribuyente y creó el régimen de incorporación fiscal. En ese régimen de incorporación fiscal al contribuyente le conviene estar bajo ciertos parámetros porque por lo menos el primer ejercicio no paga impuestos. Sí paga, pero obtiene un subsidio del 100% del impuesto que tiene a cargo. Sí, y hay anuncios, inclusive dice la señora, piénsalo, haz cuentas porque vamos a tener IMSS, y una enfermedad nos dejaría en la calle. Donde falla es el tema del crédito bancario, porque el precio de los créditos está... No creo que puedan hacerlo. Pero mira, es importante la referencia y la acotación que hago. No es lo mismo el decir no paga a decir paga, pero tiene un subsidio. Es muy diferente. Me están avisando que nos tenemos que ir a corte. Discúlpame, te había avisado, ¿eh? Gracias. Vamos a nuestro primer corte. Muy bien, estamos aquí de vuelta, estamos platicando con Eduardo Maubert Viveros, expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y un experimentado profesor en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Antes de irnos a corte, te interrumpí, estabas haciendo una explicación y seguimos con Pepe. Sí, hablaba yo de que es importante distinguir el tema
del pago de impuestos a que no pagues impuestos, porque mucha gente dice, claro, ya les dieron ahora el RIF y claro, no van a pagar. No, sí vas a pagar, pero el primer año tienes 100% de subsidio, el segundo el 90% y así. Régimen de incorporación fiscal. Lo aprendí con el maestro. Hasta que al final, bueno, vas a acabar pagando. Lo que prevé todo el mundo es que tú vas a estar 9 años en el régimen, luego te das de baja y pues vendrá otra persona de tu familia a ocupar tu lugar. Esos son los temas que son relevantes que el gobierno debería, seguramente lo tiene medido, las consecuencias de este tipo de subsidios que da, porque se presta para malas interpretaciones, desafortunadamente, ¿no? Pepe, por favor. Sí. Primero un comentario. Hablábamos de que es doloroso pagar, que no nos gusta pagar impuestos. Yo creo que una forma de incentivar el pago de impuestos sería ofrecer buenos servicios públicos. Cuando la gente tiene un buen servicio público, dice, de esta manera yo aseguro que tengo buenas escuelas, que tengo buenas carreteras, que tengo buena vigilancia, educación pública para mis hijos, etcétera. Pero en fin, nos llevaría mucho tiempo. No, la pregunta es en torno a la evasión. Realmente el nuevo esquema tributario electrónico está bajando la evasión fiscal. Por lo menos José está haciendo que el gobierno se dé cuenta más rápidamente de cuándo puede haber una evasión en los ingresos. Hoy el fisco tiene muy identificado por muchas formas cómo actuamos como empresas y como personas físicas. Por un lado, tiene toda la información del sistema bancario. Tiene acceso a toda la información. Tú decides si te la juegas el estar comprando con tarjeta de crédito y luego pagando y la forma en que pagas tu tarjeta de crédito. Si la pagas en efectivo, vas a tener problemas porque vas a tener que explicar de dónde sale el efectivo para pagarlo. Si estás haciendo transferencias, bueno, el fisco puede decir muy fácilmente cuánto le ingresa, cuánto transfiere, cómo son sus cuentas. Si a esto le juntas el tema de la facturación electrónica, de expedir un CFDI por nuestras actividades, pues el fisco va cerrando cada vez más los espacios de evasión. Hay una declaración informativa de operaciones con terceros que también es fuente de información para el fisco. Cruzan, pero además te lo cruzan a una velocidad pasmosa, o sea, hay algoritmos computacionales, ¿no? Así es, y sale a esta velocidad. Hoy, si tú no presentas una declaración de tus impuestos, no que pagues, presentas tu declaración, no la presentas en menos de 20 días del mes siguiente. Es un correo electrónico. Te genera un requerimiento a través de tu correo electrónico donde te dice: te invito a que revises porque no tengo tu declaración del mes de noviembre. No si pagaste mucho o poco, no. Sino por no haber presentado la declaración electrónica hay un foco rojo en la Y aquí entramos a un tema que siempre es muy polémico, a todo este asunto del pago de los impuestos de las grandes empresas. Siempre hay reportajes de investigación, hay señalamientos de legisladores en la tribuna, donde empresas transnacionales y nacionales de una capital muy, muy importante, de alguna forma no cumplen debidamente con sus obligaciones fiscales, y vienen las quejas de que los ciudadanos en lo individual, ¿no?, las personas físicas, sí son contribuyentes cautivos. Que en ese sentido, por ejemplo, una asociación tan importante como la que tú has presidido, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, es consultada por el gobierno para llamarles a que apoyen con alguna propuesta, sugerencia, medida, para incorporar a estas empresas que de alguna forma no cumplen con esa misma responsabilidad que los ciudadanos sí tenemos, ¿no? Mira, sí tenemos contacto con las autoridades. De hecho, en la asociación, durante los 2 años que yo la presidí, generamos documentos de apoyo a la toma de decisiones para el gobierno. Algunas, muy pocas cosas fueron tomadas en cuenta, otras nos dijeron que iban a quedar en el tintero. Pero esta es otra falacia de que las grandes empresas no paguen impuestos. Por supuesto que lo pagan. Creo que son más cautivas que... Imagínate que se pongan en juego su prestigio y su viabilidad como empresa omitiendo el pago de impuestos. Es ilógico pensarlo. Sí pagan, pero también desde luego aprovechan el texto de la propia ley para actuar en consecuencia. Tienen grandes despachos de fiscalistas.
Que les ayudan a encontrar la mejor manera de pagar los impuestos, y eso no es... En otras palabras, encontrar la manera desde el punto de vista jurídico para pagar lo menor de impuestos. Lo justo que les permite la ley. O sea, no sí es que sea pagar, lo pero menor. pagarlo. No, yo no sé si es lo menor o lo mayor, porque tendríamos que saber cuánto paga. Voy a poner un ejemplo, sin dar nombres. Sí, Carlos Slim, Carlos una Slim, gran pues. empresa, una gran cadena de tiendas comerciales. Yo no sé cuánto paga. Ni siquiera sé si lo podremos saber, el fisco nos tendría que decir. Eso comparado contra el volumen de ingresos, ¿cuánto representa? ¿Y cuánto pagas tú como persona física en realidad de tus ingresos? Si tú eres una persona por honorarios, el pago de tus impuestos no excede de un 17-18% del anual. Sí, déjame precisar mi pregunta. No es que no paguen impuestos, obviamente sería un absurdo, pero sí es muy frecuente leer informes, balances, a propósito de los huecos de recaudación fiscal que quedan en esas áreas de importantes empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que la autoridad le ha hecho falta por eso te preguntaba respecto a la participación de la asociación, le ha hecho falta ciertos recursos, no sé si jurídicos o políticos, para poder llamar a cuentas a todas estas empresas que de alguna forma, como bien apunta Gustavo, esta lógica de pagar lo justo, ¿no? Que sería lo elemental, la obligación, por decirlo así, pues siempre hay toda esta polémica de, bueno, para quién es lo justo, lo que cada quien debe de pagar, ¿no? Lo justo es lo que está en la ley, que tú pagues conforme lo que la ley y el régimen que tienes te corresponde. Hay un área de grandes contribuyentes en el SAT, ¿no? Sí, de Aristóteles Sandoval tiene ahí un área que ve a los grandes corporativos, Así ¿no? es, sí. Y esa área los tiene excesivamente controlados, porque no solamente es regulación por el SAT, es regulación por Bolsa Mexicana de Valores, es regulación, a lo mejor cotizan en la bolsa en el extranjero y tienen regulaciones. No, realmente las grandes empresas están acotadas, pero bueno, también, más, ¿no? así es, pero tienen un El tema de las cuerpo. fundaciones también, ¿no? Así es, tienen un cuerpo de asesores que, bueno, les permite encontrar esa lectura adecuada de la disposición. Oye, ¿y ustedes tienen un pacto, los contadores, con el constituyente permanente, con Aristóteles Sandoval y Luis Videgaray? Aristóteles Núñez Sandoval es el gobernador de Jalisco. ¿Para hacerlo tan complicado que tengamos que contratarlos a ustedes? A ver, No, antes de... Es muy complicado pagar impuestos, ¿eh? Vamos a un corte para que vayas pensando la respuesta. Ahora volvemos. Muy bien, ya regresamos para el tercer y último bloque. Estamos con Eduardo Maubert. Estamos analizando el tema de la política fiscal y los criterios para la recaudación de impuestos en particular. Te quedaste con una respuesta para Gustavo. Me quedé ¿Es posible el defendiendo. uso sin contadores? Me quedé defendiendo. Al gremio. Defendiendo al gremio porque es importante. No, Gustavo. Porque en otros países no requieres contador para contribuir. No, la verdad es que el papel del contador de repente se da una mala imagen y se piensa que somos nada más los calculadores del impuesto. Antes éramos calculadores y pagadores, hoy solamente calculadores. Sí. No es así. El contador tiene un papel para las empresas, chicas, medianas o grandes, importantísimo, que es el controlarte a ti y hacer que tu empresa sea más generadora de recursos, de ingresos, de ganancias. La parte impositiva, bueno, desde luego que la cubrimos porque es una parte de lo que nos corresponde. Digo, el momento de declarar, si yo, este reportero, junta sus ingresos mensuales para contribuir, es un galimatías. No, yo te aseguro que si tú tienes... Ir al posgrado con el maestro. Claro, si tú tienes una base esencial de lo que es el formato electrónico para pago de impuestos, tú con tus documentos dices, a mí me ingresó 100,000 pesos. Me voy a la declaración de pago provisional, busco la parte de ingresos
y le anoto 100,000 pesos. Me juego la cena. ¿Tienes contador? Yo sí, claro. ¿Tienes contador? Sí, me deben la cena. Pero ¿quién se ha puesto? ¿Quién apostó? No, el tema es que si tú quisieras, es más, vas a la Secretaría de Hacienda y ellos te ayudan. Realmente es muy simple, pero ese no es el papel del contador. Yo a mis clientes, bueno, yo les proporciono información más allá del pago de impuestos. Sí, ten cuidado, esto se puede deducir, esto no se puede deducir. Bueno, Pepe, tú adelante, no. Por favor. Yo creo que hay un problema, bueno, Después de Pepe. es parte del galimatías del que habla Gustavo, es que hay una legislación media coja, media indefinida. Por ejemplo, que si la factura electrónica que se le entregan ahí en una copia en papel o se la mandan por En las gasolineras se usa mucho. Pero justamente para allá iba. Va uno, por ejemplo, a un restaurante y dicen, es que no tenemos sistema. Se nos cayó. Se nos cayó el sistema. Ahí están ¿sí? evadiendo. Oiga, ¿sabe qué? Va uno por la carretera, ni modo que diga, venga mañana porque ahorita no está por la factura. la factura. Sí, claro. En ese sentido, no hace falta una legislación adecuada, más real, menos utópica. Sí, creo que haría falta. Y últimamente el SAT determinó que es inadecuado el tema de que el prestador del servicio no te otorgue en ese momento tu XML, tu certificado y tu PDF. Pero finalmente te dan la página y tú puedes entrar y sin mayor problema, si eres sonámbulo, no sonámbulo, si eres noctámbulo, pues a las 3 de la mañana te puedes meter a la página de una empresa y obtener tu Así han de estar tus preocupaciones fiscales. ¿No? Pero todos son testigos de que no hay veces que no le puedes decir. decir. Un caso específico, un caso específico que pero di nombres, ¿eh? Sí, claro, el aeropuerto de la Ciudad de México. Ajá. O sea, ¿cuánta gente va y deja su automóvil, el estacionamiento? Sí, Llega uno y no le dan el papelito donde para la página. Tiene que ir a hacer otro trámite a otra ventanilla y ahí apenas le dan a uno un papel con el recibo donde viene la página, la dirección electrónica. O sea, todo eso es hacer burocracia y dificultar. Lo que pasa es que el SAT, perdón, Verónica, lo que pasa es que el SAT ya ordenó, ya dijo que esa es una práctica inadecuada y obliga al prestador del servicio a entregarse en el momento. Aristóteles ya dijo, ojo, tienes que salir con el papelito. Pero eso es muy difícil de Voy a ejercer mi perseguir. papel de moderador porque dio hace rato pero Verónica quiere es que abona a lo mismo. A ver, a mí me queda claro que tenemos que tender hacia este sistema de facturación electrónica simplemente por lo que tú decías, porque es una manera de cruzar ya con registros bancarios, operaciones y demás, que no lo vas a poder hacer de la misma manera o de manera más eficiente cuando tienes papel y sistemas contables electrónicos y tienes que estar conciliando todo. Entonces me queda claro que vamos hacia allá, pero me queda claro también que hay un abismo entre la gente que está en la informalidad o estos pequeños, comercios, repecos o personas físicas con actividad, ¿no? Se me ocurre un prestador de servicios, un albañil, uno que tiene el sastre, el zapatero, plomero, etcétera, el plomero, yeso, exactamente. Claro. Me queda claro que ahí también hay un abismo, porque para que esa persona te expida una factura electrónica, ya tienes que haber por lo menos tenido a esa persona con un correo electrónico, con una manera de emitir. Tú me parece que hablabas de cómo se puede hacer incluso con vías de teléfono y demás. Se puede hacer. Así es, pero no todo mundo tiene un smartphone. Me queda claro que todo mundo tiene un celular, pero no son las mismas funciones. Entonces, esa es una complicación que está en la raíz de mucha gente que decide ser informal simplemente pues por la cantidad de trámites y la dificultad que hay en digamos, ingresar a este mundo, ¿no? Que es todavía muy lejano a mucha gente que trabaja, ¿no? Fíjate que yo no coincido con esa visión. Yo creo que es diferente y por eso la autoridad lo hace, porque sabe que estamos en posibilidad. Tengo un cliente que tiene restaurante y hotel. Desplaza mucha comida, obviamente, ¿no? Y compra mucho, esto es en Cuernavaca, compra mucho en el mercado municipal de Cuernavaca. Bueno, todos los proveedores le dan factura, lechuga, le dan tomate, cebolla, todo el mundo le da CFDI con todos los requisitos. O sea, timbran la factura. Si hay una penetración, digamos, de internet, de correo electrónico. ¿Sabes cuál es el problema, Verónica? La permanencia mía como prestador del servicio. Claro, si no voy a poder vender. Claro. Si mi cliente viene y dice, yo sí facturo y él no, ¿a quién crees que le va a comprar? En Tres Marías te paras a comer unas quesadillas y un buen caldo de hongos y un refresco
sobre todo la gente que vamos de trabajo porque lo permite la ley, Así es. meter la factura y hacer al contador, dicen, ojo, aquí damos la factura, exactamente, y ahí vas, ¿no? No vas al otro. O como pago con tarjeta de Es crédito, cuestión ¿no? de También. educación. Oye, Eduardo, a mí Sí, es un proceso. me gustaría añadir algo en esta parte final del programa, el contexto internacional, ¿no? Recientemente con los acuerdos de Basilea III, ya, por ejemplo, algo que parecía impensable, ya el secreto bancario en Suiza ya desapareció, por ejemplo, ¿no? En el contexto internacional, en las políticas de recaudación fiscal, ¿cómo, comparativamente hablando a México, cómo lo percibes? ¿Va a la vanguardia? ¿Está a media tabla? ¿Está un poco atrasado? En el contexto latinoamericano estamos bien. Nuestra relación comercial con Estados Unidos es importantísima, ¿no? Entonces esto requiere cierta agilidad justamente en términos de informática para la recaudación de impuestos también. ¿Tú cómo lo percibes? Mira, en Latinoamérica, países pioneros de facturación electrónica tienen años de hacerlo. Chile, Brasil. Nosotros ¿Llegamos tarde? nos hemos tardado un poquitín, pero vamos. Ok. Digo, además Chile pues, es Sí, un ya país, estamos en camino, ¿no? es un Ya país estamos pequeño, Sí, es un es un universo. país pequeño, es un Caben universo. muchísimos de estos países en México. En México, claro. México es sui generis por el tamaño. Y su geografía, ¿no? Pero vamos bien, digo, la autoridad va bien en los planteamientos, tal vez un poco lento de repente en algunas cosas, pero tiene muy claramente el objetivo de que con esto va a lograr evitar mucha evasión. Hay que decir que va en serio el gobierno, Luis Videgaray. No, han absolutamente. presumido que ha aumentado la El recaudación. comercio internacional sí es un 20% agente de la base dinamizador en este sentido de la recaudación fiscal, es muy importante, ¿no? Claro. El comercio genera impuestos, empleos, Claro. inversiones, Y etcétera. desde ese punto de vista, el gobierno, con las medidas que tiene, instrumentadas y otras más que va a instrumentar, pues está acotando las formas de evasión que tradicionalmente Y eventualmente para conocen. lavado de dinero también, acotando espacios para las actividades Así es. Ese es criminales. otro gran tema, lavado de dinero, que daría para uno o varios programas. Claro El que te tema de vamos a la- invitar, por supuesto. Pues, Este por lo mientras ya se acabó. Hoy, doctor, nada más para concluir, estar en el bote aquellos que vendían facturas, qué bueno. Pues sí. ¿No? Bueno, pues finalmente era un delito. Eduardo, muchas gracias por haber estado con Al nosotros. contrario. Muchas gracias. Despedimos el programa. Que tengan ustedes una buena semana.